El valle amanecía envuelto en una quietud engañosa, de esas que parecen prometer calma mientras esconden tormentas a punto de estallar. Tras la boda secreta de Irene y Leonardo, la casa aún respiraba un aire denso, cargado de miradas esquivas y silencios prolongados. Nadie hablaba abiertamente, pero todos sentían que algo se había roto para siempre en el delicado equilibrio familiar. Adriana observaba el paisaje de también luchaba contra sus propios pensamientos. La boda de su hermana había sido un golpe inesperado, no tanto por el matrimonio en sí, sino por la forma abrupta y secreta en que se había producido. Le dolía haber quedado al margen, como si Irene hubiera decidido cortar un lazo que hasta entonces creía irrompible. Esa sensación de exclusión se mezclaba con el temor de que los errores del pasado Rafael la escuchó en silencio, consciente de que aquella petición no nacía del capricho. Entendía que Adriana había visto demasiado dolor en poco tiempo y que su urgencia era una respuesta a todo lo que el valle había arrebatado. Aún así, la idea de precipitar un paso tan importante removía en él viejos miedos, dudas que creía superadas. Pero al mirarla a los ojos, comprendió que no resignarse era la forma más digna de amar, pero ahora entendía que aquella renuncia solo había alimentado su propio dolor. Luisa la escuchaba con atención, con esa mezcla de empatía y prudencia que la caracterizaba desde que había regresado al valle. Sabía demasiado bien lo que significaba cargar con decisiones ajenas y culpas impuestas. Cuando Bárbara habló de Leonardo e Irene, no lo hizo desde sino la conclusión inevitable de un amor puesto constantemente a prueba. Alejo sabía que, al hacerlo, estaba rompiendo el último hilo que lo unía a la autoridad incuestionable de José Luis. El duque, por su parte, no tardó en reaccionar. Su orgullo herido se transformó en ira contenida, dirigida de inmediato hacia Luisa. La acusó de manipular a su hijo, de Aún así, el peso de aquella confrontación lo dejó exhausto, con la amarga certeza de que nada volvería a ser igual. En otro rincón del valle, José Luis compartía sus temores con Victoria. Le habló de Dámaso con un tono grave, casi sombrío. Para él, aquel hombre representaba el mayor peligro al que se habían enfrentado jamás, no por su fuerza visible,
que la guerra que se avecinaba no permitiría distracciones. Dámaso, consciente de esa vigilancia, decidió adelantarse. Enfrentó a su esposa con una advertencia tan clara como inquietante. Le recordó que el respeto era la única barrera que aún los separaba del desastre. Si alguien daba un paso en falso contra él o contra Mercedes, no dudaría en hacerles pagar un precio muy alto. Sus palabras no fueron un arrebato, sino una promesa fría. A enfrentarse directamente a José Luis. No lo hizo con gritos ni reproches desmedidos, sino con una firmeza que sorprendió incluso al duque. Le dejó claro que, si obligaba a Luisa a marcharse, ella también abandonaría el valle. Sus palabras no eran una amenaza vacía, sino la expresión de una lealtad inquebrantable hacia los suyos. En ese enfrentamiento, Adriana sellada con el peso de la autoridad judicial, se dirigía al palacio. Su destinataria era Luisa, y su contenido prometía reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Cuando el sobre llegó a manos de quien debía entregarlo, el valle pareció contener la respiración. Nadie imaginaba todavía el alcance de aquel mensaje, pero todos sentían que algo definitivo estaba a punto de desencadenar. De varios segundos, sin atreverse a romper el sello, consciente de que aquel papel tenía el poder de arrastrarla de nuevo a un pasado que había intentado dejar atrás con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Adriana no se apartaba de su lado. Había algo en el gesto tenso de Luisa, en la forma en que sus dedos se crispaban alrededor del sobre, que despertaba en ella un presentimiento oscuro. Había dado un paso que no tenía marcha atrás, y aunque estaba convencido de haber hecho lo correcto, la duda se colaba en los silencios. Pensaba en Luisa, en su fragilidad aparente y en la fortaleza real que había demostrado tantas veces. Temía que aquella carta fuera la excusa perfecta para que su padre intensificara la presión. Luisa, finalmente, no preguntó, no exigió explicaciones inmediatas. Se limitó a observar el rostro de Luisa, que había perdido el color, y comprendió que la amenaza que había lanzado a José Luis no era una exageración. Si el duque utilizaba aquella citación como un arma más para expulsar a la doncella del valle, ella cumpliría su palabra. No permitiría que su familia siguiera siendo sacrificada.
dentro. Leonardo, por su parte, intentaba adaptarse a su nueva realidad. El matrimonio con Irene había sido un acto impulsivo, nacido de una mezcla de presión y huida. Aunque no lo reconociera abiertamente, una parte de él sabía que había tomado aquella decisión para escapar de sus propios sentimientos. Irene representaba estabilidad, una elección aceptable para todos menos para su propio corazón. Y ahora, al pero el secreto solo había sembrado desconfianza. En el despacho del duque, José Luis reflexionaba sobre el nuevo escenario. La confrontación con Adriana lo había dejado tocado. No estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara de ese modo, y menos aún a alguien a quien siempre había considerado una pieza manejable dentro de su tablero. La carta para Luisa, sin embargo, podía volverse contra ellos. Esa doble presión la mantenía en un estado de alerta constante, como si el valle entero se hubiera convertido en un campo minado. Dámaso, consciente de la tensión que había provocado, se movía con una calma inquietante. Cada gesto suyo parecía medido para transmitir seguridad y control. Sabía que José Luis y Victoria lo vigilaban. Dicha, cada gesto fuera de lugar, podía costarle caro. Y aún así, no lograba desprenderse de la sensación de que, tarde o temprano, tendría que tomar partido. La tarde avanzó con una lentitud exasperante. Luisa, todavía afectada por la carta, evitaba cruzarse con José Luis. Sabía que cualquier encuentro podía derivar en una nueva confrontación, y la amenaza latente de Dámaso, todo se entrelazaba en una red cada vez más tensa. Cuando cayó la noche, la carta seguía siendo el epicentro de todas las miradas, incluso de aquellas que fingían ignorarla. Nadie hablaba de ella abiertamente, pero su presencia se sentía en cada silencio prolongado, en cada conversación interrumpida. El juez había como si cada rincón aguardara una señal para romper el silencio. Luisa había pasado la noche casi sin dormir, sentada en el borde de la cama, con la carta apoyada sobre la mesa, mirándola de reojo como a un animal dormido que podía despertar en cualquier momento. No necesitaba leerla de nuevo para sentir el peso de su contenido. Bastaba con recordar el nombre del juez para que el miedo regresara.
vez desde la llegada de la carta que aún había un margen para la esperanza. Alejo se unió a ellas más tarde, con el rostro marcado por una determinación que no admitía fisuras. Escuchó lo sucedido sin interrumpir, y cuando comprendió el alcance de la citación, reafirmó su postura con una serenidad que sorprendió incluso a Adriana. No permitiría que su padre utilizara la ley como una herramienta de castigo. Si era necesario, él darse una respuesta fría, calculada, orientada a recuperar el control. Victoria percibió ese cambio casi de inmediato. Conocía demasiado bien a su marido para no notar cuando una decisión peligrosa estaba a punto de materializarse. Intentó moderarlo, recordándole que la situación con Dámaso exigía cautela y que cualquier movimiento en falso podría tener consecuencias graves. Decidir por ella, asumir que su amor no merecía ser defendido. Esa toma de conciencia despertó en Bárbara una fuerza nueva, aún frágil, pero decidida a no volver a callar. Leonardo, ajeno a la intensidad de esos pensamientos, trataba de convencerse de que había hecho lo correcto. Sin embargo, cada encuentro con Bárbara, cada mirada que esquivaba, le sentir que su posición era cada vez más precaria. Las tensiones entre José Luis y Alejo, la amenaza latente de Dámaso y la carta de Luisa lo colocaban en un punto intermedio peligroso, donde cualquier error podría convertirlo en el chivo expiatorio perfecto. Dámaso, lejos de mostrarse inquieto, parecía disfrutar de esa inestabilidad. Observaba por miradas furtivas y susurros a media voz. Luisa sentía ese peso social como una losa, recordándole que, por mucho que intentara rehacer su vida, siempre habría quienes la verían a través del prisma de su condena. Adriana, consciente de ese peligro, decidió actuar. Su enfrentamiento con José Luis no había sido suficiente. Necesitaba la posibilidad de que ella también abandonara el valle no era una amenaza vacía, sino una consecuencia real. Esa idea lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque implicaba perder no solo el control, sino también una parte esencial de su familia. Cuando la tarde dio paso al crepúsculo, el ambiente era irrespirable. Luisa se preparaba mentalmente para lo que vendría.
La noche cayó sobre el valle con una pesadez inusual, como si el aire mismo se negara a circular con normalidad. En los pasillos de la casa, cada paso resonaba más de lo habitual, amplificando la sensación de que todos caminaban sobre un terreno inestable. Luisa, sentada en silencio, repasaba mentalmente cada escena de su pasado, consciente de que la citación del juez no era solo un trámite, sino una puerta abierta a nuevas humillaciones. Parte, sentía cómo la tensión lo empujaba a un punto límite. El enfrentamiento con su padre había dejado heridas profundas, pero también le había dado una claridad nueva. Ya no se debatía entre el deber y el amor, había elegido, y esa elección lo definía. Pensaba en el valle como un lugar que lo había visto crecer, pero también como el escenario de una opresión constante que ahora Victoria percibía esa lucha interna y la vivía con una ansiedad creciente. Las palabras de Damaso seguían resonando en su mente, recordándole que cualquier error podía volverse contra ellos. Se sentía atrapada entre dos frentes, la necesidad de apoyar a su marido y el temor de que sus decisiones precipitaran un desastre mayor. Cada vez le resultaba más difícil mantener la compostura. Luisa había sido solo el primer paso. Ahora sentía la necesidad de enfrentarse a Leonardo, de dejar de esconder su dolor tras una fachada de resignación. Comprendía que el silencio había sido su peor enemigo y que, si no hablaba ahora, cargaría con ese peso para siempre. Leonardo, ajeno a la magnitud de ese conflicto interno, se refugiaba en la idea de que el tiempo lo arreglaría. Observaba a sus hermanos con culpa, consciente de que su boda había sido el detonante de muchos conflictos, y se preguntaba si había actuado por amor o por miedo. Atanasio, atrapado en medio de esas fuerzas contrapuestas, cumplía sus tareas con una precisión casi automática. Sabía que estaba siendo observado, y esa vigilancia constante lo mantenía en un estado de tensión permanente. Condena, cuando cada paso era cuestionado. Adriana decidió entonces dar un paso más. Ya no bastaba con advertencias ni con palabras medidas. Preparó el terreno para una confrontación definitiva, sabiendo que el resultado podría cambiar su vida para siempre. No temía el conflicto, temía, más bien, quedarse y aceptar una injusticia que no estaba dispuesta a tolerar.
enlace estaba cada vez más cerca, arrastrando consigo consecuencias irreversibles. El día amaneció con un cielo encapotado, como si el propio valle presintiera que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. En la casa grande, los movimientos eran contenidos, casi ceremoniosos, como si cada uno midiera sus pasos para no provocar una explosión prematura. Luisa se levantó temprano, con el cuerpo cansado y la mente despierta, sintiendo que la Alejo apareció poco después, con una serenidad que contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Había pasado la noche asumiendo mentalmente la posibilidad de irse, de dejar atrás un lugar que ya no reconocía como hogar. El valle, con sus tradiciones y jerarquías inamovibles, se había convertido en una prisión emocional. Y aún así, no sentía miedo, sino una que le permitiera salvar las apariencias. Victoria, atrapada entre la lealtad y el temor, percibía cómo el ambiente se tensaba minuto a minuto. No podía ignorar la amenaza de Damaso ni el riesgo que suponía seguir presionando a Alejo y a Adriana. Por primera vez en mucho tiempo, dudó de las decisiones que había respaldado, preguntándose si el precio que estaban a punto de pagar su propia voz, decidió que no podía seguir postergando su verdad. La boda de Leonardo había sido un punto de inflexión que la obligaba a replantearse todo. Sentía que, al igual que Luisa, había sido arrastrada por decisiones ajenas, y esa identificación la impulsaba a no volver a callar. Aunque aún no sabía cómo ni cuándo, tenía claro que necesitaba enfrentar aquello que tanto rigidez casi automática, sentía que cualquier paso en falso podía convertirlo en víctima colateral. La advertencia de Victoria seguía presente, recordándole que su margen de maniobra era mínimo. Aún así, no podía evitar sentir que el equilibrio de poder estaba cambiando, y que pronto nadie estaría realmente a salvo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando José Luis estaba preparado para irse, incluso si eso significaba romper definitivamente con su padre. Luisa, con el corazón encogido, comprendió que su presencia estaba desencadenando un terremoto que nadie podía detener. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió culpable, sino consciente de su propio valor. El valle, testigo silencioso
Lo que estaba en juego ya no era solo el futuro de una persona, sino el equilibrio entero de Valle Salvaje, al borde de un cambio que prometía ser tan doloroso como irreversible. El ambiente en la casa grande se volvió irrespirable conforme avanzaba la tarde. No hacía falta que nadie alzara la voz para comprender que el punto de ruptura estaba cada vez más cerca. José Luis caminaba por los salones con pasos medidos, intentando mantener de una familia que había pagado demasiadas veces por los errores y la soberbia ajena. Su firmeza no era fruto de un arrebato, sino de una convicción forjada en el dolor compartido. José Luis intentó responder con frialdad, pero las palabras le salieron cargadas de una dureza que revelaba su nerviosismo. Insistió en la necesidad de mantener el orden, de cumplir los acuerdos. Alejo tomó una decisión íntima, silenciosa, que ya no dependía de amenazas ni de condiciones externas. Su futuro no estaría ligado a un lugar que lo obligaba a renunciar a sí mismo. Luisa observaba todo desde una distancia prudente, consciente de que su sola presencia era suficiente para encender el conflicto. La carta del juez seguía siendo una sombra constante. Aún más su posición la inquietaba profundamente. Sabía que estaban jugando con fuego, y que cualquier paso en falso podía desatar una reacción imposible de controlar. Dámaso, fiel a su estilo, permanecía en un discreto segundo plano. No necesitaba intervenir para sentir su influencia. Observaba cómo José Luis perdía terreno, cómo las tensiones familiares la impulsó a replantearse su silencio con Leonardo. Comprendía que, si no hablaba ahora, seguiría atrapada en una resignación que ya no podía soportar. Leonardo, por su parte, empezaba a percibir que la calma que había buscado con su matrimonio era solo una ilusión. La tensión en la casa, las miradas cargadas de reproche y la distancia emocional que lo separaba de Bárbara lo Con el paso de las horas, la tensión alcanzó un nivel insoportable. José Luis comprendió que ya no podía aplazar más la decisión. El valle estaba al borde de una fractura que amenazaba con arrasar todo a su paso. Aunque no lo admitiera abiertamente, sabía que había subestimado la determinación de Adriana y la firmeza de Alejo. La noche volvió a caer sobre la casa grande, envolviendo
pendía de un hilo, y todos sabían que el siguiente movimiento sería decisivo, marcando un antes y un después en la historia de la familia. La madrugada se deslizó sobre el valle con una quietud inquietante, como si la noche misma se negara a marcharse del todo. En la casa grande, nadie dormía profundamente. Cada habitación guardaba un desvelo distinto, una preocupación que no encontraba descanso. El conflicto, lejos de apagarse, parecía para mantener las apariencias. Adriana, desde su habitación, repasaba cada palabra que había dicho, cada gesto firme con el que había desafiado a José Luis. No sentía arrepentimiento, solo una calma tensa, nacida de haber cruzado un punto sin retorno. Sabía que, pasara lo que pasara al día siguiente, ya no podría volver a ocupar el lugar le resultaba insoportable. En el despacho, José Luis permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mesa. El silencio lo enfrentaba a una verdad que llevaba años evitando. Su forma de gobernar el valle había sembrado más miedo que lealtad. La amenaza de perder a Alejo y a Adriana ya no era abstracta, sino real, y esa posibilidad lo desestabilizaba profundamente. Calma casi insultante. La tensión general no hacía más que confirmar su ventaja. Sabía que, mientras la familia se desangrara en conflictos internos, él no tendría que mover ficha. Su amenaza había cumplido su función. Todos actuaban con miedo, y el miedo, bien gestionado, era la herramienta más eficaz. Bárbara, sola en la cocina, comprendía que el la boda lo obligaba a cuestionarse todo. Irene, a su lado, también permanecía despierta, consciente de que su felicidad se construía sobre un equilibrio frágil, amenazado por reproches que nadie se atrevía a verbalizar. Atanasio recorría la casa grande en silencio, cumpliendo con su labor mientras evaluaba cada paso. Sentía que el valle estaba a punto de cambiar de forma irreversible. Luis pendía de un hilo invisible. El capítulo se cerraba así, sin respuestas claras, pero con una certeza compartida por todos. El equilibrio de Valle Salvaje había quedado roto. A partir de ese momento, cada decisión tendría consecuencias irreversibles, y el precio de mantener el silencio sería tan alto como el de atreverse a decir la verdad.